Si en nuestras representaciones tenemos más de un elemento fundamental, podemos empezar a establecer relaciones entre ellos, así como la relación principal entre un punto y otro, o entre cualquiera de los puntos entre esos dos puntos. Una de esas relaciones es el paralelismo. El paralelismo implica que entre dos elementos geométricos, si medimos dos distancias en puntos diferentes pero en la misma dirección, y la distancia es igual en ambos puntos, quiere decir que los elementos son paralelos entre sí. ¿Cómo podemos comprobarlo? Tomemos esta recta, control D para duplicarla. Vamos a pedirle transformar y vamos a pedirle que gire 90 grados. También la voy a copiar y pegar. Estas rectas que pegué miden 90 grados en sus ángulos en relación a la recta original. Entonces voy a ir por mi herramienta de la regla. Acá está abajo, medir. Esta se usa así, doy clic y me acerco a los puntos de ajuste. Dice que mide 1.58 centímetros. Ahora vamos a medir esa distancia. Acá también mide 1.58 centímetros. Quiere decir que midiendo en un ángulo determinado, la distancia es la misma. De ser así, no importa cuánto extienda yo hasta el infinito estas semirrectas, la distancia seguirá siendo la misma. Nunca se van a intersectar. Por tanto, entre estas dos rectas hay paralelismo. Supongamos que yo tengo esta otra recta y voy a medir cuánto es esta distancia. Otra vez acá abajo, clic, medir. Esta distancia midió 1.76. Ahora vamos a medir en la misma dirección en cualquier otro punto. Supongamos aquí, medir. .76. Estas rectas son paralelas entre sí. Estas dos vamos a hacer la misma comprobación. Voy a medir. Doy clic, arrastro, suelto. Aquí midió 2.20. Llevémonos la misma recta a cualquier otro punto. Estoy midiendo en la misma dirección. Y midió 2.20. Quiere decir que la relación entre estas rectas, entre esta recta y esta recta, es de paralelismo. Entre esta recta y esta recta es de paralelismo. En cambio, entre esta recta y esta otra recta no hay paralelismo. Aquí es evidente que la distancia va variando. Otra característica es que si yo las extiendo hasta el infinito, en algún punto se van a tocar. Si esto ocurre, no hay paralelismo. El paralelismo también se puede dar entre figuras tridimensionales. Recordemos que si yo los mido en una misma dirección entre uno y otro, lo que necesito para que haya paralelismo es que la distancia sea la misma. En este caso, entre el plano de abajo y el plano de arriba,
tengo 6 unidades, siempre la misma. Por tanto, estos dos planos son paralelos. El otro elemento que mencionamos es el siguiente, que no importa cuánto yo extienda ese plano, la distancia se va a mantener. Por más que los extienda hasta el infinito, no se van a intersectar, no se van a cruzar. Quiere decir que estos planos son paralelos. Aquí podemos ver otros dos planos, semiplanos propiamente hablando, que no se tocan entre sí, pero serán paralelos. Veamos. Primero, necesito que si yo mido la distancia entre uno y otro en una misma dirección, la distancia sea la misma. Aquí medido a 90 grados del plano del piso, 1, 2, 3, 4, 5 unidades, y acá son más de 5 unidades. La distancia medida en una misma dirección no es igual, por tanto no son paralelos. Entonces, también si yo tomo uno de ellos y lo hago crecer hasta el infinito, bueno, no tanto, y tomo el otro de ellos y lo hago crecer, va a llegar un momento en el que se van a cruzar. La distancia entre ellos no es la misma y si los extiendo hasta el infinito, en algún momento se cruzan. Por tanto, estos planos no son paralelos entre sí. También podemos tener paralelismo entre rectas y planos y deben cumplir las mismas reglas. Por ejemplo, desde esta vista, si yo tomo las medidas en relación al plano y la recta, vemos que la distancia varía. Desde aquí ya podemos ver que no hay paralelismo. La otra, si yo tomo uno de esos elementos y lo crezco hasta el infinito, y el otro de los elementos y también lo crezco hasta el infinito, llega un momento donde se intersectan. Por tanto, entre esta recta y este plano, aunque inicialmente no se tocaban, no hay una relación de paralelismo. Ahora veamos estos dos. Si yo tomo la medida en una misma dirección entre un elemento y otro, podemos ver que la distancia es la misma. Ahora, las computadoras son muy malas trabajando con el infinito, así que solo tenemos cierto límite para extender esto, pero es suficiente para que hagamos la prueba. No importa cuánto lo extienda, la distancia no se reduce. Quiere decir que entre estos dos elementos sí hay paralelismo.